Bueno, pues seguimos con ejercicios de selectividad y en este caso nos dan una función f de x. La voy a copiar aquí. Es una raíz de índice 3, raíz cúbica de x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y nos piden tres cuestiones. La primera, nos piden estudiar si es par o impar. Bueno, claro, aquí te puede pasar una cosa, imagínate. De repente te quedas en blanco o tienes dudas y dices, "Jo, ¿qué era par? ¿Qué era impar?". Bueno, pues como es simetría, siempre puedes poner tu eje, es decir, hombre, simétrica respecto al eje x no, porque no sería una función. Para un valor de x tendría 2 de y, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? En todo caso, si te acuerdas, que eso tienes que recordar mínimamente, tendrías que pensar en una simetría respecto al eje y, por ejemplo, la típica parábola, ¿no? Simétrica. Pues dices, hombre, pues ¿qué sucede aquí? Pues hombre, pues que un punto, si yo tomo un punto y otro punto, pues hay una simetría. ¿Qué significa que este punto es simétrico a este? Hombre, pues este punto, ¿qué coordenadas tiene? Pues tiene las coordenadas x, y, ¿no? ¿Y este punto qué coordenadas tiene? Pues tiene menos x, y. Es decir, que la función, la y, es la misma ¿para qué? Para f de menos x y f de x, ¿no? ¿Lo ves? F de menos x, esto es como poner f de este valor. ¿Qué valor tengo aquí? Pues f de menos x. Esta y es como poner f de este valor, x. ¿Qué se está cumpliendo? Pues que la y es igual a la y, que f de menos x es igual a f de x. ¿Y esto qué es? Hombre, esto es simetría respecto al eje y. Y tú dices, jo, pero esto no sé si era par o impar. Bueno, pero por lo menos ya sabes que te están pidiendo simetría y puedes responder analizando la simetría. Otra cosa es que no lo asocies a par o impar. En este caso, la simetría respecto al eje y es que es una función par, ¿no? ¿De acuerdo? Yo te voy dando consejos por si te quedas en blanco o dices, jo, pues ahora no me acuerdo, dudo si era par, impar, respecto a una, respecto a otra. Y luego el otro tipo de simetría, dices, hombre, no puede ser respecto al eje x, ya hecho respecto al eje y, pues solo me queda respecto al origen, ¿no? Pues la típica, imagínate, una bisectriz. ¿Qué le pasa a este punto respecto a su simétrico respecto al origen? Hombre, ese tiene coordenadas x, y. ¿Y ese qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas menos x, menos y. Es decir, que si yo me fijo en esta y esta y, hombre, pues esta y, una va a ser igual a la otra, ¿no? Pero si le cambio el signo, ¿no? Esta y será igual a menos menos y. O esta menos y será igual a esta y cambiada de signo, como quieras verlo. Y algo más, hombre, pues que la x es menos x. Es decir, que la f de x o f de menos x es igual a menos f de x, ¿no? Para que lo veas claro, así. ¿De acuerdo? Esta de aquí, que es f de menos x, es igual a esta, pero cambiada de signo.
¿De acuerdo? Es un poco más liosa, pero... Y luego siempre te queda la opción de decir, pues mira, yo me las aprendo. Esta es simetría, te la pongo aquí para no liar. Eso como recordatorio o para que razones un poco de dónde vienen las cosas. Simetría respecto al origen o lo que se llama impar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a estudiar si la función es par o impar. ¿Qué tenemos que hacer? Sencillamente, bueno, pues lo que tenemos que ver es si cumple con estas condiciones. Entonces, el primer apartado, ¿qué va a ser? El primer apartado va a ser, voy a ver si cumple simetría en I, es decir, voy a ver si cumple f de menos x igual a f de x. Y entonces, lo que voy a hacer va a ser f de menos x, ¿qué sería? Pues en vez de, si con f de x tengo esta expresión, lo que tengo que hacer es copiar la misma función, igual, y que cuando me tope con la x, en vez de x le voy a poner menos x, al cuadrado, menos 1, todo al cuadrado. ¿Esto es igual a la propia función que me daban? Pues esto sería copiar la que me daban, ¿no? Hombre, pues este menos x al cuadrado es x al cuadrado, luego realmente esto es raíz cúbica de x cuadrado menos 1 al cuadrado y esto es igual. Luego este primer apartado, fácil, ¿no? Ok, luego la función f de x y te aconsejo que escribas, que te expreses, ¿no? No solo pone así un ok o tal, o par, ¿no? Ok, la función f de x es par, y puedes decir simétrica o sea, sé generoso, generosa en tus explicaciones, ¿no? Respecto a eje y, ¿de acuerdo? Y lo dejas explicado. Bueno, pues ese sería el primer apartado. Voy a hacer una copia de la pizarra y seguimos con el siguiente apartado. El siguiente apartado, voy a borrar esto. A ver si puedo así. Nos dice derivabilidad, menuda palabra, de la función, ¿no? De esta función y nos dan un punto concreto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a por el apartado B. Bueno, para que una función sea derivable en un punto, o sea, f de x es derivable en un punto x igual a si se cumple que f' de a de ese valor por la izquierda es igual a la derivada en ese valor por la derecha. Es decir, si yo saco la derivada y tomo una muestra de la derivada justo antes del valor en x igual a a y justo después y hay continuidad, entonces es derivable en ese valor. Si no da lo mismo, entonces no sería derivable. Es como que se rompe la derivada, ¿no? No hay continuidad. Bueno, este ejercicio lo primero que hay que hacer ¿qué es? Hombre, pues está claro, sacar la derivada, ¿no? Voy a copiar la función, f de x es raíz cúbica de x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esto, cuando yo veo una raíz, generalmente yo lo que suelo hacer es quitarme la raíz con una base, con una potencia, base exponente. Entonces yo pongo el radicando o interior de la raíz y luego 2 entre 3, ¿vale? Y me lo llevo aquí, 2 entre
2 tercios, ¿vale? Y esto ya es como u a la n, ¿eh? La derivada de esto, ¿qué es? N por u a la n menos 1 por u', ¿vale? Pues vamos con ello. Hago n, bajo el valor, 2 tercios, por u elevado a 2 tercios menos 3 tercios es menos 1 tercio. Ahora vemos cómo lo traducimos, cómo lo representamos, por u', ¿vale? Y ya pongo valores, ¿vale? 2 tercios, esto es u, que es la propia expresión, esto sería u, ¿eh? Sería x cuadrado menos 1 elevado a menos 1 tercio por la derivada de este de aquí, que sería 2x, ¿vale? Bueno, ¿qué nos queda? Bueno, pues multiplico el 2 con el 2x, me queda 4x. El 3 me queda aquí. Y luego me queda esto, que es x cuadrado menos 1, y ahora deshago, le doy la vuelta. Al igual que antes he pasado de esta raíz, me lo he montado en forma de potencia, ahora tengo una potencia y lo quiero poner en forma de raíz, ¿vale? Para presentarlo. Un tercio es como poner 1 partido, que es como si fuese una fracción inversa, ¿no? En base a esa base que tengo ahí, que es x cuadrado menos 1, un tercio, ¿vale? Es poner lo mismo en positivo, un tercio, menos un tercio pasa a un tercio y lo llevo al denominador. ¿Y eso qué es? Hombre, pues eso es raíz cúbica, ¿no? Ordeno un poquito, 4x por 1 queda así, 3, y eso sería la raíz cúbica de x cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya, ya tendríamos la derivada. Bueno, pues ya es un primer gran paso. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues una vez que tenemos la derivada, lo que tenemos que hacer es poner los valores. O sea, esto es f, no perdamos de vista, f' de x. ¿Qué hacemos? Vamos a ver en el punto que nos piden si hay derivabilidad. Es decir, voy a analizar f' de 1 por la izquierda y f' de 1 por la derecha, a un ladito, a cada margen de ese valor, de 1, ¿vale? A cada ladito. El 1 por la izquierda, 1 por la derecha, arriba nos da un poco igual, porque es 0,999 o 1,0000 multiplicado por 4 es, a efectos prácticos, es un 4, ¿no? El 3 ni se entera, la raíz cúbica tampoco, y aquí está un poco donde está el límite, ¿no? Si yo meto 1 por la izquierda, es decir, un pelín menos de 1, y lo elevo al cuadrado, tengo un pelín, como un pelín menos de 1. Le resto 1 y ¿qué me queda? Un pelín menos de 0. Es decir, sería un 0 negativo. ¿De acuerdo? Repito, si tengo algo menos de 1, estoy aquí, y lo llevo aquí, que es donde está el punto crítico. Algo menos de 1, lo elevo al cuadrado, algo menos de 1, menos 1, algo menos de 1, menos 1 es algo menos de 0, que eso es 0 negativo. La raíz cúbica de 0 negativo, tengo que conseguir un 0 negativo multiplicado 3 veces por sí mismo para obtener el resultado. Es decir, sería 4 partido 3 por 0 negativo. Y esto da 4 por un 0 negativo, que es menos infinito. Si yo voy al lado derecho, voy a tener lo mismo, pero en positivo, ¿no? Ya me lo voy un poco esperando o intuyendo. 4, el 3 no se entera, la raíz cúbica, y ahora sí, algo más de 1 al cuadrado es algo más, es como un 1 positivo,
Aquí te lo voy a poner un poquito para que veas la jugada, ¿eh? Menos 1, esto es 4 partido 3 por raíz cúbica de 0 positivo. Y esto da pues 4 partido 3 por 0 positivo. Y esto es 4 partido 0 positivo. Y esto es más infinito. En definitiva, 1 no se cumple, ¿no? O sea, al final lo que no se cumple es, o lo que se cumple es esa desigualdad, que la derivada en 1 por la izquierda es diferente a la derivada en 1 por la derecha, que era el 1, ese punto que nos daban. Por tanto, la función no es derivable y tiende a expresarte, ¿eh? No es derivable en x igual a 1, que era el punto que nos daban, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, otro punto donde tampoco sería derivable sería la otra raíz, ¿no? Que hace 0 el radicando, que sería menos 1, ¿de acuerdo? Pero bueno, no tiene más, porque al final eso es una identidad notable. ¿Sabes lo que te digo? Nos han dado 1, pero tampoco lo es en x igual a menos 1, que es la otra raíz, tampoco lo es, ¿no? Tampoco es derivable, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Pero bueno, nos dicen en x igual a 1, respondemos con esto y ya está, más no hay que decir. Y en el apartado C, pues voy a borrar esto y seguimos, ¿no? A ver si consigo esto. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a... me va a valer la función, la f', la voy a dejar por aquí. La voy a apuntar, ¿vale? Antes de borrarla, la apunto por aquí, f' de x. ¿Por qué? Porque como voy a analizar extremos relativos que son máximos, mínimos, voy a necesitar la primera derivada, pues me la dejo apuntadita aquí, ¿vale? La que hemos sacado del segundo apartado. X cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Y el resto lo puedo borrar. Borramos el resto, limpiamos todo esto. Y vamos al tercer apartado. Que también vamos a verlo con calma para entenderlo todo bien. Extremos relativos. Bueno, cuando te pidan extremos relativos, ¿qué tienes que analizar? Al final, lo que te están pidiendo extremos, la palabra extremo, esto aquí es, te están pidiendo analizar máximos y mínimos, ¿vale? Para sacar máximos y mínimos, lo que tienes que analizar es que la derivada sea 0, es decir, bueno, puedes poner y' como f' de x, ¿vale? Es igual. Entonces, tienes que ver los valores que hacen 0 o también los, digamos, más, aparte de estos valores de aquí, que aquí está un poco la cosita, no sé, por decir algo, del ejercicio, aparte de los que hagan 0, digamos, donde, digamos, no haya derivada o, digamos, excepciones, ¿no? Excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Pues en x más menos 1. Ya ves que este tiene un poquito de trampa, porque el 1 hemos visto que no cumple, pero el menos 1 también. ¿Qué valores hacen f' de x igual a 0? Hombre, pues x igual a 0, ¿no? Para que esto sea igual a 0, la x tiene que ser 0, ¿no? El numerador tiene que ser 0, ese es un valor. Luego, aquí tengo x igual a 0 y estos dos valores, ¿no? Más menos 1.
¿Qué hacemos para analizar extremos? Bueno, pues te vas a la recta real, pones estos valores, los que hacen la derivada cero y las excepciones, donde la derivada se le corta, por decirlo así, la digestión, ¿no? Donde se hace más menos infinito, ese tipo de valores. Y los colocas en orden, -1, 0 y el 1. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver el signo, hay que ver el signo de la primera derivada. Vamos a ver el signo de f' de x. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a decir si la cosa crece o decrece. Si la función crece o decrece. ¿Que f' de x es positivo? Crecimiento. ¿Que la f' de x es negativa? Pues como la pendiente de una recta lineal. Hacia abajo, de crecimiento. Pues vamos a tomar valores. Si yo tomo un valor a la izquierda del -1, por ejemplo, el -10, me va a dar menos 100, menos 101, raíz cúbica de menos 101 es un número negativo, y arriba, ¿qué tenemos? Hombre, pues arriba tenemos menos 10, 100, eso es negativo, y arriba tenemos también negativo, ¿no? A ver, que lo esté enfocando bien. Tenemos de menos, eso sería en el intervalo, vamos a tomar valores aquí, aquí, aquí y aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué tenemos? Si tomamos menos 10, antes creo que me he parado pensando a pensar porque creo que te lo he dicho mal al decirlo, ¿eh? Y posiblemente lo hayas escuchado en el audio, si rebobinas te darás cuenta. Si yo tomo menos 10, eso no da menos 100, esto da 100, menos 1, 99. Lo que dé raíz cúbica es da positivo. Esto da positivo abajo y negativo arriba. Esto da negativo, ¿de acuerdo? El menos 1, ya vemos que esto da, se corta, ¿no? Esto tiende a, depende, ¿no? Más o menos infinito en función de este a un lado a otro, pero bueno, el menos 1 no lo toco. Entre 0 y menos 1 puedo tomar pues el menos 0,5. Eso da negativo aquí, aquí va a dar negativo abajo y menos 0,5 pequeñito, pero también va a dar negativo arriba, negativo abajo, pues va a dar positivo, ¿no? Con menos 0,5 de valor, ¿vale? Si cojo 0,5, pues, ¿qué sucede? Pues 0,5, eso da negativo abajo, ¿no? Porque da un radicando negativo, raíz cúbica negativo, por 3 negativo, y 0,5 arriba positivo, pues da positivo entre negativo, pues da negativo, con 0,5. Y a la derecha del 1, pues el que tú quieras. El 10, pues esto te va a dar positivo, todo positivo, pues positivo, ¿no? ¿Qué significa? Ahora tenemos que recuperar esto de aquí, ¿no? ¿Que es positivo? Crece. Es decir, te aconsejo que hagas así, yo suelo hacer así, luego así, luego aquí decrece, ¿no? De 0 a 1, y aquí vuelve a crecer. ¿De acuerdo? Cuando tú tienes algo que está decrece, pim, 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 y llegas a este punto, ¿eso qué es? Hombre, pues el menos 1 en x igual a menos 1, que va a haber un mínimo. ¿De acuerdo? Es un mínimo que, digamos, en la f de x hay un valor más bajo que él. Hombre, pues si te fijas, si yo meto aquí
menos 1 da 1, menos 1, 0, da 0, ¿no? ¿Puede haber algún valor por debajo de 0? No, porque si tú metes valores más negativos, menos 10, imagínate, ¿no? Te harías 100 menos 1, 99 al cuadrado, entonces ya te crece, ¿no? Y a la derecha del menos 1, si le metes un valor muy grande aquí en positivo, pues te sucede lo mismo, sigue creciendo. Es decir, en menos 1 alcanza el valor más bajo posible, porque a sus lados no para de crecer, hacia arriba, hacia el infinito. Luego es un mínimo absoluto. Esto de aquí es, tienes que ver la f de x. Y aquí, para decir si es mínimo o máximo, tienes que ver la f' de x. ¿De acuerdo? Es un poquito el truco. Repetimos la jugada con el 1. En x igual a 1, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí? Llego hasta abajo y luego decrecimiento y luego crecimiento. ¿Qué se alcanza en ese punto? Un mínimo. Eso lo vemos fácil, ¿no? Mínimo. Atendiendo a los signos de f' de x que he visto arriba. ¿Es absoluto o relativo? Es decir, absoluto significa que es el menor posible. El menor posible que en f de x. Si yo voy con el 1 aquí, a la f de x, me da 1 al cuadrado 1, menos 1, 0, 0 al cuadrado 0, raíz cúbica de 0, 0, pues me da f de x igual a 0. O sea, aquí la f de x es igual a 0. Y aquí la f de x es igual a 0, en este valor. Y en menos 1 y en 1. A la izquierda y a la derecha del 1, ¿qué sucede en la función? Que no para de crecer, se va hacia el infinito. Porque si yo voy hacia menos, si cojo un valor a la izquierda del 1, el que sea, olvídate de esa recta, olvídate del 0 y de toda esa recta, solo estoy enfocando este número. A la izquierda de ese número, por mucho que intente aumentar, para intentar coger un valor más bajo que el 0, no da. Aparte, si tú coges menos 10, por ejemplo, el hecho de que está al cuadrado siempre da positivo y luego esto da positivo, luego siempre va a crecer, ¿no? Y lo mismo le pasa con valores a la derecha, el 1. Es decir, la f de x no para de crecer a un lado y a otro. Luego la f de x alcanza el 0, que es el valor mínimo absoluto, no hay otro más bajo que él. Es otro valor, en x igual a 1 hay un mínimo absoluto. Cuando digo x igual a menos 1, es el punto menos 1, 0. En ese punto hay un mínimo absoluto y aquí hay, en el 1, 0, en este punto. ¿De acuerdo? Y luego nos hemos dejado el 0 el Serapio. Voy a pintar otro color. El 0, vamos a echarle un vistazo. ¿Qué pasa en el 0? Hombre, pues en x igual a 0, ¿qué va a haber? ¿Máximo o mínimo? Lo primero, pues voy a f'. Subo y luego bajo y lo hago en 0. Luego ahí que tengo un máximo. Máximo. ¿Y es absoluto o relativo? Bueno, pues voy a ver. Primero vete a la función y mete el 0. Si metes un 0 aquí te da 1, perdón, menos 1, 0 menos 1 menos 1 al cuadrado es 1, raíz cúbica de 1, 1. Te da f de x, te da 1. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que hemos visto que en los otros puntos, ¿qué pasaba? O si no, dalo a la derecha del 0. A la derecha del 0 dale un valor cualquiera, el 10. ¿A qué tiende a la derecha del 0 la función? Pues 10 al cuadrado 100, menos 1,99, al cuadrado una barbaridad, raíz cúbica, bueno, esa raíz, una barbaridad un poco más reducida, pero está creciendo. Y a medida que le meta más x, va hacia el infinito. O sea, aquí va hacia el infinito y aquí va también hacia el infinito, porque se eleva al cuadrado
aunque sea negativo, con esos cuadrados queda positivo y no para de crecer también. Es decir, en 0 puede alcanzar un máximo, pero ¿es el mayor máximo posible? Que va, ni por asomo, porque en x igual a 0 alcanza un máximo, pero luego la función no para de crecer hacia el infinito. Luego este máximo es relativo. ¿Por qué? Porque tiene estas ramas de la función a la derecha y a la izquierda del 0. Cuando yo veo la f de x, esto es f de x, cuidado que te lo estoy dibujando aquí, no tiene que ver con la f'. F de x con valores a los lados, tú ve aquí, consulta aquí, para el absoluto y el relativo, y verás que ese máximo es relativo, en este caso, porque a ambos lados del 0 no para de crecer hacia el infinito. Luego, ese máximo se queda relativizado, ¿no? Está relativizado, o sea, ahí no es el mayor posible, ¿no? Para marcar ese máximo relativo tienes que dar x f de x, es decir, la coordenada y sería, el punto sería el 0 y hemos dicho que da 1, ¿no? Ese es el máximo relativo. Esos serían el análisis o estudio de extremos relativos y absolutos. Tendría dos mínimos absolutos y un máximo relativo la función. Y ese sería el ejercicio. Vamos a repasar un poco lo que hemos visto. Este es el apartado C, ¿vale? Perdona si me notas con la respiración un poco así, pero es que estoy con un catarro y una... Ayer me dolía más la garganta y hoy es... Tengo como un poco de congestión, por si me notas un poco raro al hablar. Bueno, repasamos. Primer apartado, par impar. Acuérdate, si te quedas clavado o clavada en el examen, que era par, que era impar. Acuérdate, la simetría es o eje y u origen. Lo puedes deducir. O puedes retener la fórmula, la de par, simetría respecto al eje y, origen, simetría respecto a ese origen se llama función, que la función es impar. En ese caso, si se cumple una, no se cumple otra. Hemos visto que se cumple directamente la simetría respecto al eje y porque cumple esa condición. Y te aconsejo que escribas, escribe, expresa un poco lo que has sacado. No solo decir, oye, la función es par. O sea, pues si puedes añadir que es simétrica respecto al eje y, pues fenomenal. En el segundo caso, la derivabilidad, simplemente sacar la derivada y ver en el punto que nos indiquen qué sucede a ambos laterales de ese valor, en el lateral izquierdo derecho, con y por la izquierda y por la derecha, lo tenemos aquí. Y hemos visto que las derivadas dan diferente. Luego hemos visto que esa condición de derivabilidad en un punto no se cumple. Por tanto, la función en ese punto no es derivable. Tampoco lo es en la otra raíz de la identidad notable que están el radicando, ¿no? ¿Por qué no? Porque hace ese cero, bueno, he marcado aquí en la función, pero es que realmente donde está, digamos, afectando es aquí, ¿no? Aquí tampoco genera un 0, tanto el 1 a ambos lados como el -1. Sucede lo mismo y no coinciden los laterales del -1. Luego tampoco es derivable en ese punto, ¿no? En x1 y -1. Bueno, y eso va ligado un poco al tercer apartado, que hemos visto los extremos, que son máximos mínimos. Hay que sacarla de esa primera derivada, hay que analizar el signo. Negativo decrece, positivo crece. Y al ponerlo sobre la recta real, los valores que anulan la derivada y los valores que también son un poco esos valores raros, ¿no? Donde no hay derivada, los pongo sobre la recta y analizo signos negativo o positivo y por tanto crecimiento de crecimiento y saco máximos o mínimos. Para sacar el máximo mínimo me voy a la primera derivada para ver si es absoluto o relativo, analizo lo que sucede en cada punto, -1, 0 y 1,
a los lados y en ese mismo punto en la función. Y veo que en menos 1 y 1 alcanza un mínimo y es absoluto porque a ambos lados de cada valor no para de crecer. Luego ese punto en menos 1 que alcanza f de x igual a 0, esa f de x, ese 0 es el valor mínimo porque a los lados no para de crecer. Luego ese valor es el mínimo que se alcanza, ¿no? Y en x igual a 0 tenemos un máximo. Un máximo que vemos aquí en la primera derivada y es relativo porque a ambos lados del valor 0 la función, si te fijas, va hacia el infinito. Y yo voy añadiendo valores y se va haciendo más grande. ¿Es un máximo? Sí, es un máximo por esto de aquí, ¿no? Por lo que vemos aquí. Pero ya ves que analizando la función a cada lado de ese máximo no para de crecer. Es decir, la función alcanzará ese máximo y luego pues se irá para allá, ¿no? Tendrá un máximo aquí y tendrá otros máximos que se alcanzan en el infinito. Entonces hacen que en ese punto cero sea relativo, ese máximo. ¿De acuerdo? Y ese sería el ejercicio, básicamente. Es un ejercicio, de nuevo, a mí personalmente me parecen ejercicios muy completos, pero que sirven para ver si tienes las ideas claras. O sea, no hace falta poner un ejercicio retorcido ni enrevesado. Hay que poner ejercicios así, para ver si tienes las ideas claras y sabes manejarte. Y no tienen que ser cosas retorcidas, ni complejas en el enunciado, ni con cierta, entre comillas, maldad, ¿no? Es un ejercicio muy sencillo de entender y que si has estudiado y lo has preparado, revisa simetría, derivabilidad, máximos, mínimos, relativos, absolutos, bastante completo. Es un ejercicio que a mí personalmente me parece completo y me gusta. Bueno, pues espero que hayas comprendido todo, que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente ejercicio de la EBAU. Venga, un abrazo. Chao.